Estimados amigos, como siempre, es un placer encontrarnos a través de Canal 11, como todas las semanas, en nuestro programa de la Concertación Republicana Nacional, mano a mano con ustedes, con los vecinos y con los amigos que nos siguen semana a semana. Queremos tratar un tema esta semana que es reiterativo permanentemente en todos los medios de comunicación, en la tapa de los diarios, semana a semana, hora a hora, día a día. Lo que pasa es que en plena campaña electoral es muy importante las visiones que tiene cada candidato y cada partido sobre el tema. Un tema que, según los analistas políticos o las encuestadoras o los grupos de opinión que estudian opinión, es el principal tema de preocupación de los ciudadanos conjuntamente con la educación. Y me refiero al tema de la seguridad o la inseguridad creciente que tiene el Uruguay permanentemente, día a día, semana a semana y hora a hora, en todo el territorio nacional, hasta en zonas que era impensable que pudiera llegar determinado tipo de delincuencia o de violencia o de copamientos o rapiñas o asaltos, y hoy es generalizado en todo el territorio nacional. Cuando menciono el territorio nacional estamos hablando de zonas rurales, estamos hablando de poblados del interior, de pueblos del interior, ciudades, barrios, y ni que hablar lo que puede ser el área metropolitana, incluyendo esta ciudad de Las Piedras, que tiene ribetes de peligrosidad en algunas zonas, muy importante o más importante lo que pueda suceder en zonas que el crimen organizado y la delincuencia ha liberado, por ejemplo, en zonas rojas en el departamento de Montevideo y el departamento de Canelones. Yo creo que el tema de la inseguridad o la seguridad se le fue de las manos al gobierno terminantemente. No hay otra visión, ¿no? Otra opinión. Y en estos días los candidatos han puesto arriba de la mesa, en una exposición que se hizo en el Paraninfo de la universidad, arriba de la mesa los temas de la agenda de gobierno, y en la agenda de gobierno el tema principal, que es la materia seguridad, donde la ciudadanía alcanza un 60%, que es la mayor preocupación, y después otro 20 o 30%, que es la segunda mayor preocupación que tienen los ciudadanos, lógicamente. Y los ciudadanos de menores ingresos son los que se ven más afectados, porque en definitiva, económicamente no alcanzan a tener un ingreso suficiente para pagar una seguridad extraordinaria. Quien tiene ingresos suficientes puede pagar una seguridad extraordinaria, o sea, un 222, seguridad privada, alarmas, cercas, vehículos blindados, guardaespaldas. Entonces, el tema es un tema recurrente, pero además de alta preocupación de los ciudadanos, sobre todo aquellos que viven en barrios donde hay focos importantes del crimen organizado, de la delincuencia, el narcotráfico, donde permanentemente va creciendo en bandas de menores de edad y no menores de edad, alimentados para la venta de drogas y alimentados con armas para el control y la venta de drogas en los barrios. Y a la vez para generar copamientos, asaltos, rapiñas generalizadas en todo el territorio nacional, donde las rapiñas superan largamente lo que se dice en cifras, porque la policía misma dice que la mayoría de la gente ya no quiere denunciar, pero en definitiva se está hablando de miles. Este año va a cerrar un año con 40 y tantas mil rapiñas en el año, por lo menos el promedio que va llevando. El año pasado creo que fueron más de 30.000 rapiñas. Ustedes saben que la rapiña generalmente es con violencia. Este es un tema que lo hemos conversado con ustedes, hemos hablado de nuestra propuesta de seguridad para todos, hemos hablado de las propuestas de las agendas de gobierno, donde hay toda una línea trazada por los sectores técnicos que acompañan la candidatura de Luis Lacalle Pou, que tiene que ver cómo encarar el tema de la seguridad, el Ministerio del Interior. Y también hemos hablado acá de nuestras propuestas, de nuestro sector, que han sido muchas incorporadas a las agendas del gobierno. Ustedes saben que ahí hay técnicos de todos los sectores, que también tiene que ver con la creación de un sistema penal de menores y modificar algunas líneas en lo que tiene que ver del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es muy importante para poder dar elementos a la justicia de menores para actuar con los menores altamente peligrosos.
Pero estos días, y por eso lo traigo este tema y hago toda esta introducción, estos días, justamente en el Paraninfo de la universidad y públicamente los distintos candidatos han hecho manifestaciones públicas de cómo, si llegaran a la presidencia de la República, encararían la seguridad del país. Y ahí el doctor Vázquez, ex presidente de la República y actual candidato del Frente Amplio, fuerza política que está gobernando, dijo muy concretamente y categóricamente que él va a continuar con esta línea que se ha trazado el gobierno de Mujica y el Ministerio del Interior, encabezado por Bonomi y seguido por Jorge Vázquez, hermano del actual presidente de la República, del expresidente de la República, Vázquez, actual candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Una línea que ha marcado claramente el doctor Vázquez, que va a continuar por esta línea. Por lo tanto, vamos a continuar en el caos y en la violencia permanente y creciente que tiene el Uruguay. Y ahora vamos a ver algunas cosas, algunas cifras que son relevantes para tener en cuenta en qué escenario estamos parados. Lo otro es que además anuncia mantener a Bonomi. Si hay en estos últimos 10 o 15 años, quizás 15 años, de creciente aumento de la delincuencia en el Uruguay y los problemas de inseguridad, ha habido un ministro con menos capacidad en esta materia, que Bonomi no debe de haber existido. Porque los otros ministros tuvieron sus grandes defectos y sus grandes debilidades y algunas cosas y algunas fortalezas. Pero acá el Ministerio del Interior, encabezado por Bonomi y seguido por Vázquez, Jorge Vázquez, ha sido realmente un caos, un desastre en el manejo incluso del ministerio, en el manejo de la cadena de mando, en la verticalidad del mando, en fortalecer y respaldar a las policías, en la formación de policías en las escuelas departamentales de policía, donde salen a la calle gente muy jovencita con muy baja preparación y entrenamiento a enfrentar un crimen que cada día se prepara más, que cada día se arma más. Por otro lado, la proliferación en todo sentido de actos violentos por menores y no menores que día a día van sucediéndose en todos lados. Lo vieron en estos días quien ha seguido los medios, la cantidad de delitos, pero además delitos en lugares que eran impensables. El caso Punta del Este, en pleno centro, en plena Rambla, donde supuestamente hay una seguridad extraordinaria por el tema del turismo, plena luz del día, enfrente a uno de los hoteles más famosos que tiene el país, un rapiñero asaltó con violencia, armado de un revólver, a un turista brasileño, el cual se trabaron en lucha y el rapiñero disparó, pero se dispararon varios tiros y ninguno salió herido. En la Rambla está caminando y tratando de mirar y de disfrutar del panorama de la Rambla uruguaya, que es preciosa, fue asaltado un embajador. Y así estamos hablando de estos casos porque son casos justamente donde muestra que hay lugares que ya no hay lugar que no haya llegado el tema de la inseguridad y la delincuencia. Entonces se imaginarán lo que pueden ser las zonas donde el crimen organizado las ha tomado, donde no entra la policía, que son zonas liberadas a determinados horarios, y que cuando entra la policía tiene que entrar en operativos, pero entra y sale, y en definitiva, al no quedar ahí tomando posición del lugar donde el enemigo está situado, se vuelve a perder el territorio, y quien sufre ahí la persecución, la represión, el ataque, la violación, de todo tipo de violencia, es la gente más humilde de laburo que vive en esos barrios donde el crimen organizado tiene focos tomados, donde han sido zonas liberadas. O sea, claramente el expresidente Vázquez, actual candidato del Frente Amplio, va a mantener este caos de línea de seguridad, y que es un fracaso rotundo, porque claramente desde el Ministerio del Interior, por la incapacidad de la conducción de quienes hoy conduce el ministerio, y no saber de materia de seguridad prácticamente nada, o tener equipos de asesores que realmente se quedaron en el tiempo, o que les conviene que esto continúe porque mantienen compartimentos estancos dentro del Ministerio del Interior y controlan determinadas cosas,
encontramos justamente el fracaso estrepitoso de una materia que es una de las más importantes para todos los países de Latinoamérica de los últimos 10 o 15 años para acá. Hay temas acá en el Uruguay que nosotros lo veníamos denunciando hace 3, 4, 5 años, se lo dijimos al propio presidente actual, Mujica, y al propio ministro cuando los interpelamos. El tema acá es que si el Uruguay no redefine las amenazas que tiene, si no entiende que hay nuevas sociedades en construcción y que Uruguay entró en la misma guerra que está Latinoamérica hace muchos años, que es una guerra social donde hay dos sociedades en conflicto y hay una sociedad que es la marginal, y estoy hablando de marginal de cabeza, no hay que estigmatizar la pobreza, estoy hablando de los marginales de cabeza. Una sociedad que mutó a los antivalores, que construye valores contra los valores occidentales y que ha decidido tomar la sociedad occidental por las armas. Estamos en América Latina en una guerra sin cuarteles, definida básicamente en las grandes ciudades de América Latina, primeramente porque además esas grandes metrópolis enormes, ahí el crimen es impresionante, uno lo ve a través de las cadenas internacionales en Brasil. Bueno, ¿por qué Brasil tuvo que meter el ejército en las favelas? No había otra posibilidad de controlar la favela. Lo mismo le pasó a Colombia hace unos años, cuando en Medellín no podía ir nadie y tuvieron que meter todo lo que tenía de elemento del poder del Estado para controlar la ciudad de Medellín, eso en el tiempo de Uribe. México lleva más de 100.000 muertos en esta guerra, y ahora tuvo que intervenir el ejército en México porque las policías no podían controlar la situación. Y estamos hablando de 100.000 muertos. Fíjese que cuántas veces más muertos ha habido en México en estos años, 10 años para acá, o menos, 5 años para acá, de una guerra social entre dos sociedades, una que es una sociedad que viene emergiendo, que es la gran amenaza de toda América Latina, y que es esa sociedad nueva en construcción donde surgen lo que después se conocieron por las maras, en Centroamérica, en México, en otras partes, y lo que acá en Uruguay hoy ya se ve que se venía, y nosotros lo denunciamos hace 4 años, hace 2 años se lo dijimos al propio ministro actual, que lo consideramos realmente totalmente incapaz, porque no escucha y tiene la soberbia de creer que sabe, y en definitiva le dijimos qué camino cuál era, y apareció meses después reconociendo el propio ministerio, pero sin dar reconocimiento a lo que le habíamos dicho hacía meses atrás, sin prevención al tema. Aparecen los mismos síntomas que en América Central: sicarios, guerras entre delincuentes y bandas de narcotraficantes, ejecuciones. Se fue expandiendo a las ciudades la violencia, la rapiña, el asalto, copamientos armados, asaltos a restaurantes, y ahora aparecen las bandas estas de 14, 15 años armados a guerra, tomando restaurantes, por ejemplo, a punta de pistola, robando a todo el mundo. Así se dio en Centroamérica, así se dio en México. ¿En qué derivó? Que después entraban no solo a robar, sino a ametrallar gente dentro de los propios restaurantes cuando todo el mundo estaba almorzando o cenando, y después asaltaban, porque cambiaron. Estas nuevas sociedades en construcción son una sociedad de antivalores, donde mira a la otra sociedad como su enemigo y lo ataca primero para después saquearlo, y lo que quiere es tomar el territorio. En Centroamérica, en México, en Brasil, en las favelas, en Colombia, en el propio Ecuador, en el propio Bolivia, fueron avanzando y tomando territorio y ocupándolo con buenas armas, con menores de edad y no menores de edad, dominando ese territorio donde las policías no entran. Hoy cuando entran son guerras campales, por una negligencia del continente de no querer enfrentar este tema de otra manera. Y después, tarde, vienen las medidas extremas, como la toma de las favelas con los tanques y el ejército, o como lo mismo que pasó en Colombia, o la intervención del ejército en México, y ahora la intervención de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, la policía y la gendarmería en muchos lugares, pero sobre todo en Bolivia y Ecuador, con Ciudad Segura de Evo Morales y la Ciudad Segura del presidente Correa, donde el ejército patrulla de día y de noche por todos lados, y hay zonas que están prácticamente en toque de queda, y así fueron controlando y bajando los índices de violencia
en Ecuador y lo mismo que en Bolivia. Este es un tema clave para las elecciones. Y bueno, y en segunda parte del programa vamos a seguir desarrollando este tema. Bueno, en esta segunda parte del programa, en estos minutos que nos queda de esta semana, continuar conversando con ustedes este tema, que ustedes lo conocen y lo viven a diario a través de los medios de comunicación. Yo no tengo que volver a reiterárselo, pero es un tema, estamos a un mes del 26 de octubre y a un mes del balotaje. Elecciones que van a decidir el destino económico, social del país en un escenario de que ya no hay viento de cola, aunque Vázquez diga que todo lo contrario. En un escenario complejo donde un gobierno muestra serios desgastamientos en sus políticas de gestión, problemas importantes de corrupción, el caso de ACE, el caso de Pluna, un exministro que dijo que lo de Pluna era mínimo al lado de los problemas que tiene el país. Sí, los problemas que tiene el país son enormes porque la responsabilidad que tuvo el gobierno, el propio ministro Lorenzo, nos la supieron cumplir y nos dejan agujeros enormes, déficit fiscal, enorme deuda pública de 13.500 millones de dólares, prácticamente incontrolable porque el 70% es presupuesto fijo. Y un escenario bien complejo donde el escenario económico está bien complicado, agravado justamente por el tema de la seguridad, de la educación y el manejo internacional de lo que es la política exterior, que ha sido nefasta para el Uruguay. Pero además Vázquez habla de continuar con la línea que se ha trazado hasta ahora este gobierno de materia de seguridad y en otros temas como en materia económica, sin tener en cuenta la inflación, sin tener en cuenta de que el enorme viento a favor que estos años generó la riqueza que genera el Uruguay, que es la producción agropecuaria, hoy ya no es lo mismo porque los granos bajaron a la mitad el maíz y la cebada y $200 prácticamente la soja. Los lácteos han bajado y el precio internacional de los granos sigue cayendo, menos el de la carne, que va a ser un año de precios récord. Pero los otros rubros que venían cinchando la economía, la madera bajó la tonelada importantemente y el resto de las materias primas han caído en el mundo. Como consecuencia de eso, una devaluación enorme en la región, Brasil-Argentina, sobre todo Argentina, que el 70% del turismo uruguayo depende de los argentinos que vienen al Uruguay. Un escenario que no es el mismo, aunque digan lo contrario. Entonces, además, los problemas de corrupción, lo de Pluna, lo de ANCAP, triangulación de combustible, denuncias de sobrefacturación en el juzgado del crimen organizado contra Sendic. Esto son un escenario que la gente va a tener que visualizar. Por eso mencionábamos el tema de la seguridad, porque justamente todos estos temas se han puesto hoy, estos días, arriba de la mesa y hay 30 días de decisión. Una lástima que el doctor Vázquez no haya aceptado el debate con nuestro candidato, Lacalle Pou, ya que el doctor Vázquez ha dicho que nosotros no teníamos proyecto, que en realidad los proyectos nuestros son pompas de jabón que explotan enseguida, que vuelan. Si es así y no le tiene miedo a nuestro candidato y dice que son pompas de jabón, tendrían que entrar en el debate para discutir estos temas justamente, para debatir, porque él ha dicho claramente que va a continuar con la línea que se ha trazado en materia de seguridad. O sea, Bonomi continúa con Jorge Vázquez y la misma línea de materia de seguridad va a continuar. Por lo tanto, vamos a seguir en el caos, en la violencia, en el asalto, en el crimen, en los copamientos, en los asesinatos, en los homicidios, y que ningún uruguayo que trabaja o estudia pueda estar tranquilo en ninguna parte del país, porque ya ni siquiera, por eso mencioné algunos casos, ni siquiera en los lugares donde supuestamente había alta seguridad, ni que hablar lo que son barrios donde los ciudadanos no tienen posibilidades económicas de tener una seguridad extraordinaria, o vivir en un barrio privado, tener una seguridad extraordinaria con alarmas o con guardias que además a veces sirven de poco, porque la violencia que se ha desatado el crimen en el Uruguay es tan igual o igual que la que se ha desatado en Centroamérica. No hay políticas de prevención en materia de riesgo que generan a los jóvenes conflicto con la sociedad, cuando el joven
empieza a cometer delitos, y eso tiene que ver con los factores de riesgo del contexto social, el contexto cultural, el educativo, el familiar. Ahí no hay herramientas, ni el gobierno está haciendo nada, porque en definitiva en los lugares donde el crimen organizado ha ocupado zonas y que las ha liberado, donde no entra la policía, tampoco entra el MIDES, no entran los servicios, no entra nada, por lo tanto no hay posibilidad de rescatar el barrio, y eso va creciendo y tomando control total del barrio. Son tiempos muy difíciles en materia de los ciudadanos del Uruguay, un país que además somos chicos, en materia poblacional ni que hablar, somos una aldea de 3 millones y pico de habitantes, no somos San Pablo, o sea que tiene 16, 17 millones de habitantes, ni Buenos Aires con 12 o 13 millones, ni Río con 9 millones, ni que México ni que hablar, con 30 o 40 millones de habitantes y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo que no vamos a poder controlar los temas de inseguridad, donde supuestamente tenemos la mayor cantidad de efectivos policiales per cápita de toda América Latina? Y tenemos además un enorme contingente de Fuerzas Armadas que están paralizadas, que podrían servir para el control de los espacios de agua, de mar y de tierra y de aire, donde pasa de todo, desde armas, drogas y todo acá, y las fuerzas militares no están desplegadas en la frontera cumpliendo con su misión, porque deberían de estar haciendo un despliegue territorial de frontera. Brasil nos desplegó 8.000 efectivos de sus Fuerzas Armadas en la frontera uruguaya seca, porque dice que pasa de todo para el Brasil de acá, desde armas, droga, de todo un poco. El espacio aéreo nuestro está controlado por radares nuevos que hemos comprado, sin embargo no tenemos supersónicos para interceptar, por lo tanto es lo mismo que no tuviéramos nada. La Prefectura Nacional Naval, que es la policía marítima, no tiene capacidad ni rubro ni buenos sueldos para trabajar en eso, y elementos como patrullar, que debería ser la policía que controlara todo el crimen organizado que transita por nuestras aguas. Ni siquiera tenemos patrulleras oceánicas para controlar la ampliación de la plataforma marítima, no hay radares costeros, o sea, se ha desmantelado adrede las Fuerzas Armadas y se les ha ido debilitando a través de un presupuesto mínimo que tienen, que apenas les da para pagar los salarios, el miserable salario que ganan los soldados de la patria. Tenemos dificultades en el hospital militar, con las cápitas, los soldados que se tienen que atender en el interior no llegan a Montevideo, no hay convenios del hospital militar, no se integró el hospital militar a un sistema, supuestamente ese sistema integrado de salud, que de integrado no tiene nada, ha sido también un fracaso, a pesar de que compartimos la idea, es uno de los temas que hay que modificar. Bueno, por eso estos temas tienen que ver con la seguridad. Si no hay control militar de fronteras, si no la policía marítima, que es la prefectura, no está actuando en todas las zonas de agua, si no tenemos radares costeros para controlar nuestros espacios de agua, si tenemos radares aéreos pero no tenemos interceptores supersónicos para controlar nuestro espacio, no tenemos lanchas ni para los patrullajes internos, las pocas que tenemos las tenemos desplegadas en misión de paz en Haití, y para adentro, para la Laguna Merín, los ríos no tenemos cruceras o patrulleras oceánicas para cuando se amplíe la plataforma marítima y la posibilidad de que se encuentra petróleo en el Uruguay, no va a haber ninguna empresa internacional que quiera explotarlo, porque no tenemos sistema de seguridad aceptable. Y esto es un escenario que además perfora toda nuestra frontera, y lo que hace es vulnerar cada día más y aumentar la delincuencia dentro del Uruguay, porque por esas fronteras pasa la droga, o por el aire pasa la droga, pasan las armas, y acá el Ministerio del Interior hace prácticamente agua por todos lados, perdió el control, la policía total del territorio, se lo ha dominado los criminales, y encima cuando la policía quiere actuar, el ministro, que es el principal policía, no respalda a la policía y permanentemente se lava las manos. En ese escenario es que la gente hoy, el pueblo uruguayo va a tener que decidir si continúa con Bonomi y Vázquez, o si apuesta a Luis Lacalle Pou y a un equipo que ha planteado un escenario diferente para la materia de seguridad, con mucho más firmeza en la conducción, con recuperación de la cadena de mando, con fortalecimiento de las comisarías, con un reordenamiento del territorio nacional, lógicamente que con una política de seguridad y defensa en materia de espacios de agua, tierra y mar, donde debe de estar participando las Fuerzas Armadas cubriendo todas las fronteras y todos los escenarios,
posibles donde le corresponde justamente a las Fuerzas Armadas, su doctrina complementando lo que puede hacer la acción policial. Cumplir con la Ley de Defensa Nacional, que marca justamente lo que mencionábamos al principio, la Ley de Defensa Nacional que se aprobó por todos los partidos en el periodo pasado y que tenía que haberse aplicado en este periodo, no se ha aplicado, y ahí hay que convocar al CODENA, mirar las nuevas amenazas, tanto internas como externas. Las amenazas internas ya las he mencionado: internacionalización del delito, droga, armas, crimen organizado, que eso es la nueva sociedad en construcción, son las amenazas, esa sociedad de los antivalores que quiere liquidar con la otra sociedad, que la que pertenecemos todos, que es la sociedad occidental, y que viene creciendo en el Uruguay a pasos agigantados, y ustedes lo ven todos los días con las acciones de los delincuentes. Bueno, esas amenazas tienen que tener, para esas amenazas, una nueva doctrina de seguridad del Estado, que el Uruguay no la tiene, no la ha discutido. Seguimos con una doctrina de la década del 50 y del 60, que tiene que ver con la seguridad ciudadana en materia de Ministerio Interior y seguridad de defensa para las Fuerzas Armadas, pero no se ha aplicado todo lo que marca la Ley de Defensa y todo lo que es las tendencias mundiales del trabajo conjunto de todas las fuerzas de seguridad, cada una en su métier, la policía en su métier, las Fuerzas Armadas en su métier, pero complementándose. Se han hecho algunas cosas complementarias en algunos escenarios de frontera, en algunos lados, pero no ha sido una cosa que tenga una línea marcada del gobierno, y que tendría que ser a partir del CODENA. Y como elemento fundamental, a partir de definir la doctrina nueva de seguridad del Estado, aplicar los elementos necesarios para esa doctrina. Fortalecer la Guardia Republicana y Coracero, que es una guardia militar o militarizada o policía militar, como quieran llamarle, sería fundamental agregándole efectivos y dándole despliegue territorial para determinados delitos muy graves o graves, como tiene que ver con el tráfico de drogas, de personas, de órganos, o sea, prostitución, trata de blanca, o sea, crimen organizado a alto nivel y lavado de dinero y terrorismo y todos esos temas. Darle participación también a ese grupo muy importante, la Policía Nacional, pero que tendría que tener un más efectivo de los que tiene, que creo que anda alrededor de 900 y pico, por lo menos 2000 efectivos. Bueno, hacer una política de reclutamiento para que fortalecer Republicana y Coracero, y ahí tener lo que puede ser una ampliación de la policía militar, que viene a ser complementada en sus tareas coordinadamente con prefectura y con policía aeronáutica, y coordinada entre ministerios. Una ley de inteligencia que no se ha culminado nunca para crear la comunidad de inteligencia, eso es fundamental. Acá inteligencia va por unos por un lado, otro por otro, uno nunca sabe quién hace inteligencia y quién hace contrainteligencia. Con un coordinador de inteligencia que esté controlado por el Parlamento y que en definitiva trabaje. Todos esos elementos son temas a generar y a crear, que no están fuera de los compromisos que hizo el Frente Amplio y nunca cumplió. Vienen desde el pasado del doctor Vázquez todos estos compromisos. Sin embargo, el Frente nunca cumplió y fue dejando y dejando y dejando, y el escenario hoy es complicado, muy complejo en materia de seguridad, donde básicamente la Policía Nacional se siente ella derrotada, se siente no respaldada, se siente mal armada muchos de los policías, porque si bien han comprado armas es para un núcleo muy selecto, el resto de la policía anda regalada. Una muchachada imponente está saliendo de las calles de las escuelas departamentales de policía sin una preparación para enfrentar delincuentes muy violentos que no tienen ningún escrúpulo en asesinar y matar. Ustedes vieron que ahora están haciendo azonadas, cortes de rutas, quemadas de cubierta, en la ruta 8 lo vieron, para protestar porque delincuentes rapiñeros peligrosos fueron procesados. Esta es la realidad del Uruguay. Bueno, en este escenario nos movemos en esta campaña electoral, y ustedes los ciudadanos, son los que van a tener que definir en las urnas si en materia de seguridad cambiamos, y cambiamos profundamente, y retomamos la conducción de la seguridad con ministerios fuertes, con policías fuertes, respaldada, con un ministro que realmente baje la cadena de mando y respalde a su policía, con una nueva organización de funcionamiento en las fuerzas de seguridad, con el control de todos los espacios del territorio nacional, o siguen por el camino Vázquez-Bonomi. Eso es lo que ustedes, y eso es lo que quería comentarle, porque en estos días esto estuvo arriba de la mesa y es bueno que nosotros compartamos con ustedes nuestro pensamiento en materia de seguridad,
y que ustedes visualicen lo que está planteando el partido de gobierno, porque en definitiva ustedes son los que deciden. Hasta la próxima semana, amigos. Ha sido un placer, como siempre.